En esta transmisión estaremos viendo juntos algunas ideas de lo que son comentarios para las perlas escondidas de esta semana 3 al 9 de julio. Este viene a ser un análisis explicativo, un análisis guiado, una narrativa paso a paso de algunas de las perlas de esta semana. Esperamos sean de beneficio y vamos a comenzar. Para dar comienzo tenemos Esdras 6:13, donde usa la expresión al oeste del río Éufrates. Y la pregunta dice, ¿por qué la expresión al oeste del río Éufrates o más allá del río es exacta? Bueno, la respuesta es que, número 1, así está en la Biblia, número 2, la arqueología así lo confirma. Y esta expresión incrementa nuestra confianza en la exactitud de la Biblia. Vemos que Esdras escribió con exactitud el nombre del gobernante cuando dijo más allá del río. Y esto podría parecer un detalle insignificante, sin mayor relevancia, pero el hecho es que la Biblia pone este detalle, el cual, como ya mencioné, la arqueología confirma décadas después de lo que decía el relato cuando se escribió y lo que se encontró. Así que nuestra confianza en la Biblia es totalmente debido a que es la palabra de Dios. Por supuesto, vemos que la arqueología así lo confirma. ¿Qué otras perlas hemos encontrado? Vamos a responder la pregunta sobre qué otras perlas hemos encontrado. Tenemos número 1. Esdras 4:5 nos muestra que la obra de reconstrucción tuvo un momento de pausa, más de 15 años, y esto nos hace pensar en los obstáculos que los hermanos encargados de proyectos enfrentan cuando se hacen construcciones modernas de salones del reino y lugares de adoración, etcétera, etcétera. En ciertas oficinas hay muchos procesos burocráticos, permisos, hay que litigar con las autoridades, funcionarios difíciles. Por eso es importante que oremos a Jehová su bendición sobre los hermanos que coordinan, que, por así decirlo, están batallando por estos proyectos. Número 2. Esdras 6:6 al 10. El rey Darío dio la orden a los enemigos de ayudar a los israelitas en el tema de los gastos. Jamás imaginaron que la vida les iba a dar este giro. Los que querían verlos eliminados terminaron ordenados a que los ayudaran. En tiempos modernos Jehová ha hecho algo parecido. Recientemente en Francia, el gobierno obligó a los hermanos, únicamente a ellos como religión, a pagar un impuesto excesivo, abusivo, etc. Pero luego un tribunal supremo mayor derogó aquella ley y ordenó al gobierno que devolviera a la sucursal todos aquellos impuestos cobrados. Así que, ¿cuál es el punto? Que este tipo de ataques, de tretas, son recurrentes. Número 3. Esdras 4:12 menciona la expresión ciudad rebelde como referencia de los adoradores de Jehová. Es decir, las personas malintencionadas describieron a los israelitas como un pueblo rebelde. Y esto pasa en tiempos modernos. Hay personas que tienen una mala opinión de nosotros porque somos testigos de Jehová, porque adoramos a Dios. ¿Y cuál es el punto? Somos víctimas de calumnias, de prejuicios, de malos entendidos. Es una lucha espiritual, sin duda alguna. Por eso, en vez de prestar atención a estas calumnias y pretender aclararlas, estas críticas injustas, sigamos mejor adelante trabajando para Jehová, confiando en Él. Al final, buscamos complacer a Jehová, no quedar bien con cada persona, eso sería imposible. El hermano Russell dijo en una ocasión que si se paraba por así decirlo, se detenía cada vez que un perro le ladraba en un camino, no iba a llegar ni a la esquina, muy lejos. Así que no podemos pararnos y detenernos cada vez que alguien nos calumnia o nos trata de manera injusta. Número 4. Esdras 4:14. Ahí aparece la expresión comer la sal del palacio.
y esta era una práctica que denotaba amistad, lealtad perpetua, una calidad de servicio. Nosotros no usamos sal en nuestros sacrificios, pero nos esforzamos por presentar nuestros sacrificios con las debidas cualidades a Jehová. Y estos son la santidad, la integridad, los motivos correctos, los sacrificios que a Dios le agradan, son compartir nuestras cosas con otros, hacer el bien a otros, son cosas que a Jehová le agradan, la generosidad de sus siervos. Número 5. Esdras 6:21 nos enseña sobre la imparcialidad de Jehová. Vemos aquí que personas que no eran israelitas se habían unido al pueblo, aceptaron los estatutos, los mandamientos de Dios, los empezaron a obedecer, se injertaron, por así decirlo, y pudieron participar de las fiestas sagradas, en esta ocasión la Pascua, y hasta incluso comer de ella. Así que la clave fue que fueron obedientes, obraron lo que es justo, los mandamientos de Dios, y Dios los aceptó. Vemos ahí la imparcialidad de Dios. Número 6. Esdras 6:20 menciona la expresión los sacerdotes estaban puros. ¿Qué querrá decir esa expresión? ¿A qué se refiere con ser puro? Bueno, vemos ahí la referencia y esto significaba que ellos estaban limpios en sentido moral, físico y espiritual. Y cuando hablamos de la limpieza física, esto también abarcaba un vestuario específico, un vestuario de lino para aquel momento específico. Eran instrucciones muy detalladas, muy específicas para los sacerdotes. Entender esto es muy importante, ya que uno pudiera pensar que uno puede adorar a Dios a su manera, como mejor convenga, pero vemos que no somos nosotros los que ponemos las reglas, los mandamientos, es Jehová, ya que, y aquí vemos que adorar a Jehová es más que solo un sentimiento, que una emoción se demuestra con acciones concretas. Número 7. Esdras 6:21 nos enseña sobre seguir trabajando en la obra de Jehová, la cual continúa, y esto puede motivar a quienes se han alejado de Dios a volver a la congregación, a otros que por primera vez escuchan el mensaje a responder el llamado del pastor excelente porque sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Es la invitación para acercarse al Creador y a nuestro pastor excelente Jesucristo. Así que entender que la obra mundial, no la obra de un solo lugar, sino la obra a nivel mundial, se está realizando, la predicación se está llevando a cabo y hay diferentes respuestas. Hay lugares que son infructíferos, hay otros que todavía hay personas que están respondiendo porque Jehová sabe que hay personas todavía, Él quiere que todos se salven. Esto nos motiva a participar con entusiasmo en la predicación, especialmente si estamos en un territorio difícil. Recuerde, nuestro trabajo no es cambiar a cada ser humano de nuestro territorio, nuestro trabajo es dar el mensaje, regar la semilla. Y mientras Jehová no nos diga hasta aquí, nosotros seguiremos hasta el final. Número 8. Nos enseña en Esdras 6:1 y 2 lo importante que es conocer nuestra historia moderna. Y por supuesto conocer las leyes de nuestro país que nos respaldan en un sentido jurídico legal. El conocer estos puntos fue clave en la defensa de los israelitas ante el rey Darío. Ellos sabían su historia, de ellos como pueblo hebreo, ellos sabían por qué habían terminado cautivos en otra nación, en otro país. Asimismo ellos conocían el decreto que había hecho o emitido el rey Ciro. Ellos sabían las políticas internas que no se podía derogar así, sin más, un decreto de un rey anterior. No podía hacerlo un rey, el rey entrante, el rey siguiente. Ellos conocían todas estas políticas, su historia, y de forma parecida nosotros también podemos instruirnos e informarnos sobre la obra, las leyes y nuestra historia
en nuestra localidad. Esto es importantísimo. No ignorar, no desconocer estos datos puede ser de vital importancia. Queridos hermanos, estos fueron algunos de los comentarios para esta semana. Les invito a suscribirse si aún no lo han hecho, a dejar su like, a compartir este video. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos, lo valoramos y apreciamos muchísimo. Que Jehová les bendiga, les cuide a ustedes, a su congregación, a sus familias. Nos despedimos y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.